Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos a su canal, Camino en la Fe. Hoy quiero que se detengan un momento y piensen en un nombre que resuena en la historia, con el eco amargo de la traición, un nombre que se convirtió en sinónimo de deslealtad, Judas. Por este nombre, un apóstol fiel, un pariente de nuestro Señor, un mártir de la Iglesia, permaneció durante siglos en las sombras, casi olvidado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a menudo elige lo que el mundo descarta para manifestar su mayor gloria. Y así, el hombre que cargó con el nombre más desafortunado de la historia, se convirtió en el faro de esperanza para aquellos que ya no tienen esperanza, el patrón de las causas imposibles. Hoy vamos a contar la historia de San Judas Tadeo. Para entender a este gigante de la fe, primero debemos desenredar la confusión. Cuando Cristo llamó a sus 12, eligió a 2 hombres con el mismo nombre hebreo, Judas, que significa alabanzas sean dadas a Dios. Para distinguirlos, la historia y los evangelistas les añadieron un apellido. Uno era Judas Iscariote, el traidor. El otro, para evitar cualquier sombra de duda, fue llamado Tadeo, que se cree viene del arameo y significa magnánimo o valiente de pecho. Y también le veo que evoca la idea de un corazón tierno. El propio evangelista San Juan, al relatar un momento crucial en la última cena, se siente obligado a aclarar. Le dijo Judas, no el Iscariote. Esta pequeña nota entre paréntesis es un eco de una necesidad que nació en el corazón mismo de la iglesia primitiva, la de discernir. El nombre Judas nos obliga a preguntar, a elegir, a separar la lealtad de la traición, la fe inquebrantable de la desesperación final. Y aquí yace una hermosa ironía divina. La misma confusión que lo relegó al olvido se convirtió en la semilla de su poderosa intercesión. Los fieles, pensando que era un santo al que nadie le pedía, comenzaron a llevarle sus causas más desesperadas, creyendo que, al no estar tan solicitado, atendería sus ruegos con prontitud. Lo que comenzó como una lógica popular, Dios lo confirmaría más tarde a través de una revelación a Santa Brígida de Suecia, consolidando para siempre su patronazgo sobre lo imposible. Pero, ¿quién era este hombre antes de ser apóstol? Su identidad está íntimamente ligada a la de Jesús. San Judas Tadeo era pariente cercano, muy probablemente primo de nuestro Señor. Su padre era Cleofás, hermano de San José, y su madre, María de Cleofás, una pariente próxima de la Santísima Virgen María, una de las valientes mujeres que permanecieron al pie de la cruz. Judas era también hermano de otro apóstol, Santiago el Menor. Por eso, cuando en el Evangelio de Mateo la gente de Nazaret se asombra de la sabiduría de Jesús, preguntan, ¿no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Utilizan la palabra hermanos, como se hacía en la cultura semita, para referirse a la familia cercana. Esto nos revela algo profundo. El llamado de Judas no fue el de un extraño cautivado por un predicador, fue la culminación de una vida entera de familiaridad con el Mesías. Creció en Galilea, probablemente como agricultor, viendo a su primo Jesús compartiendo su vida cotidiana. Su sí al apostolado no fue solo un acto de fe, sino un acto de profunda lealtad familiar, un compromiso arraigado en el amor y el conocimiento íntimo de aquel a quien seguiría hasta la muerte. Esta cercanía explica la antigua tradición que afirma que Judas Tadeo tenía un gran parecido físico con Jesús, un parecido que iba más allá de los rasgos y se adentraba en el espíritu. Como uno de los 12, Judas caminó junto al Maestro,
fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, el Evangelio solo registra sus palabras en una ocasión. Pero qué ocasión tan trascendental: la última cena. En esa noche de presagios y despedidas, mientras Jesús hablaba de su partida y de su futura manifestación, la confusión embargaba el corazón de los apóstoles. Ellos aún esperaban un Mesías que se revelara al mundo con poder y gloria, que restaurara el reino de Israel. Y es Judas Tadeo quien, con una mezcla de anhelo y desconcierto, da voz a esta inquietud: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No es una pregunta de duda, sino una súplica por entender. Es la pregunta que marca el punto de inflexión entre el reino terrenal que esperaban y el reino espiritual que Cristo venía a inaugurar. La respuesta de Jesús es una de las revelaciones teológicas más profundas del Evangelio. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Con estas palabras, Jesús le revela a Judas, y a través de él a toda la iglesia, que su presencia ya no será una manifestación pública y espectacular, sino una morada íntima y personal en el corazón de quienes le aman. Judas Tadeo, con su pregunta sincera, se convirtió en el catalizador de esta verdad fundamental. Después de la ascensión, permaneció fiel con los demás en el cenáculo, y en Pentecostés recibió el Espíritu Santo en forma de una lengua de fuego, esa llama que corona su cabeza en su iconografía y que simboliza el fuego divino que lo impulsaría a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Encendido por este fuego, Judas se convirtió en un misionero incansable. La tradición nos dice que predicó con gran celo en Judea, Mesopotamia, Libia y Persia. Y es en estas tierras lejanas donde la tradición sitúa uno de sus milagros más célebres. El rey Abgar V de Edesa, una ciudad en la actual Turquía, padecía una enfermedad terrible e incurable, probablemente lepra. Habiendo oído de los prodigios de un sanador en Galilea, envió un mensajero a Jesús, suplicándole que viniera a curarlo. La leyenda cuenta que Jesús, conmovido por su fe pero sin poder ir personalmente, tomó un paño, lo presionó contra su rostro y su imagen quedó milagrosamente impresa en él. Este lienzo, conocido como el Mandilion de Edesa, se lo entregó a Judas Tadeo para que se lo llevara al rey. Cuando Judas llegó a la corte y el rey Abgar recibió la sagrada imagen, quedó instantáneamente sanado. Este milagro es el origen del medallón con el rostro de Cristo que San Judas lleva siempre en el pecho. Pero esta historia es más que un relato prodigioso, es una bella alegoría de cómo actúa la gracia de Dios. La sanación no llega por la presencia física de Cristo, sino a través de un medio físico que porta su imagen divina, entregado por un intermediario apostólico. Es un reflejo de la teología sacramental, donde Cristo sigue sanándonos y tocándonos hoy a través de los signos visibles y los ministros de su iglesia. Pero San Judas no solo fue un hombre de milagros, sino también un guardián de la verdad. Se le atribuye la autoría de la breve pero intensa epístola de Judas en el Nuevo Testamento. En ella se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Su carta es un grito de guerra, un llamado urgente a luchar enérgicamente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Este escrito nos abre una ventana a la cruda realidad de la iglesia primitiva, despojándola de cualquier idealización romántica. La amenaza que Judas combate no viene de la persecución romana, sino de adentro, de falsos maestros que se habían infiltrado en la comunidad para convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negar a Jesucristo. Su carta, con un estilo combativo y apasionado, nos muestra que la batalla por la pureza de la fe y la moral no es un problema moderno, sino una lucha que comenzó en la misma era apostólica. San Judas se erige así
como un defensor fundamental de la ortodoxia, un pilar contra la herejía desde los albores del cristianismo. Este celo por la fe lo llevaría hasta las últimas consecuencias. La tradición más antigua y venerada nos cuenta que su última gran misión fue en Persia, a donde viajó junto a su inseparable compañero de apostolado San Simón el Celote. Jesús había enviado a sus discípulos de dos en dos, y esta fraternidad apostólica encontraría su máxima expresión en el testimonio de Simón y Judas. Juntos predicaron, juntos obraron milagros, y juntos se enfrentaron a la hostilidad de los sacerdotes paganos locales, llamados Saroes y Arfexat, quienes incitaron al pueblo en su contra. Al negarse rotundamente a adorar a los ídolos, fueron apresados y condenados. En la ciudad de Suanis, sellaron su testimonio con su propia sangre. La tradición cuenta que, justo antes del final, Judas miró a Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba a su lado. A Simón lo martirizaron aserrando su cuerpo por la mitad, mientras que a Judas lo golpearon brutalmente con una cachiporra o masa hasta la muerte, para luego decapitarlo con un hacha. Por eso se les representa con estos instrumentos. Su martirio conjunto no fue una casualidad, fue el sello final de una misión vivida en comunión. Su fiesta, celebrada el 28 de octubre, no conmemora a dos santos, sino a una fraternidad apostólica que dio testimonio unida hasta el final, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la propia Iglesia. Sus reliquias, tras un largo recorrido, descansan hoy juntas en la Basílica de San Pedro en Roma, bajo el altar de San José. Y así, el apóstol que una vez fue opacado por la sombra de un hombre infame, resurgió en la historia de la Iglesia con una luz inextinguible. San Judas Tadeo, el fiel, el pariente del Señor, el mártir, es hoy universalmente invocado como el patrón de la esperanza y de las causas difíciles y desesperadas. Su manto verde es símbolo de esa esperanza que renace como la primavera. Su poderosa intercesión nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, cuando las puertas se cierran y la lógica humana nos dice que no hay salida, la fe abre un camino. Él es ese amigo en el cielo, ese santo valedor como lo llaman con cariño en México, que toma nuestras súplicas más angustiadas y las presenta ante su primo y Señor Jesucristo. Acudamos a Él con confianza, no como a un amuleto de la suerte, sino como a un hermano mayor en la fe que conoce de cerca el corazón de Dios y que nos enseña, con su vida, su palabra y su martirio, que para quien ama y confía en el Señor verdaderamente, no hay nada imposible.